Y le doy los buenos días y la bienvenida a las invitadas, Verónica Figueroa, Gabriela Arias Uriburu. Creo que ninguna de las dos necesita presentación. ¿Cómo están? Bienvenidas a De Buena Fuente. Qué placer estar acá nuevamente, Marcela. Le contemos a la audiencia, ¿qué es lo que van a hacer hoy en la Universidad Católica, Vero? Bueno, hoy vamos a tener un encuentro con jóvenes, que son jóvenes que vienen haciendo una capacitación, una formación en la Universidad Católica desde el año 2023. Todos los años hay una corte, o sea, una camada de jóvenes de carreras humanistas, ya sea jóvenes en etapas avanzadas de sus carreras y graduados recientemente. Ellos, cuando terminan de hacer la carrera, por haber hecho palanca, tienen un suplemento al título, que es como una especialización. ¿Qué es palanca? Palanca es trabajar sobre derechos de infancias y adolescencias, es conocer los derechos de infancias y adolescencias, es poder trabajar sobre las creencias de nuestra sociedad. Imagínate, cuando uno habla de nuestra sociedad en Salta y piensa que tenemos 9 etnias, pensamos que además palanca tiene que tener la flexibilidad y la capacidad, la ductibilidad como para adaptarse a que esas creencias que se trabajan se puedan trabajar desde todas esas diferentes cosmovisiones que tenemos en nuestra provincia, porque cada comunidad y cada etnia tiene su propia cosmovisión, sí, y tiene sus maneras de pensar en la crianza de sus hijos, ¿no? Ajá. Entonces nosotros trabajamos desde ahí y llevamos a estos jóvenes a que transiten y pase por su cuerpo, de alguna forma, por experimentar desde su propia experiencia de haber sido un niño que fue criado y alojado en un hogar, en una familia o lo que fuera, en un espacio familiar, y cómo fue su crianza para que desde ese lugar de la propia experiencia podamos pensar en mejores formas de criar. ¿Le costó alguna cosmovisión o etnia más que otras? ¿Por qué? Por ahí, sí, tal vez te diría que algunas costumbres. Sí, no te puedo decir que por etnia, sino por personas, porque Ajá, depende de las experiencias y la naturalización de ciertas prácticas en las familias, y por eso es la importancia de hacer este trabajo, ¿no? De acompañar este cambio de paradigma, niño objeto, niño sujeto de derecho, con todo lo bueno y positivo que tiene ese cambio de paradigma, ¿no? Ese cambio de paradigma propone una crianza más consciente, una crianza más responsable, y no solamente es bueno para los niños, sino para los adultos, claro, que ejercemos la crianza, sí, que la podemos hacer de una forma mucho más consciente, porque antes ni siquiera nos lo cuestionábamos. Por eso te decía, depende de las familias, depende de los clanes familiares y las prácticas y las costumbres de esa familia, si se hablaba o no se hablaba de cómo se criaba, si se cuestionaba o se debatía sobre la forma de criar, que en realidad en la gran mayoría te diría que son prácticas nuevas. Y por suerte hay muchísima más información que antes, pero sobre todo hay leyes. Vamos, que no había Gabriela, antes. ¿cuál es la diferencia entre el niño objeto y el niño sujeto de derecho? ¿Qué pregunta? Justamente voy a hablar de eso hoy. A ver, el niño, hay una concepción en el adulto todavía, en la Argentina, que yo creo que lo mejor para mi hijo es esto, ¿sí? Pero no se le preguntó lo a mejor ese para hijo. mí adulto. Exacto. Sí. Para mí adulto, según mi interpretación, según mis creencias, según mi... y hay algo que yo tengo que incorporar bajo todo lo que yo voy recibiendo de historias familiares, es bajo mi herida, porque estamos todos heridos. Y la herida más grande que tiene el adulto es esa que no resolvió desde su infancia, ¿sí? Abusos, violencia, estamos hablando de heridas, humillación, las 7 heridas fundamentales, que son las que se basan hoy el trauma, que hoy, gracias a Dios, una de las vedettes
de trabajo holístico y terapéutico está siendo el trauma, ¿no? Esto creo que la pandemia nos los trajo clarísimo y nos abrió así, de par en par, y nos dijo, hay 7 heridas que son la de injusticia. Entonces, ¿cuáles son las 7? Como estamos heridos, Sí. ¿sí? Estamos heridos. Bueno, lógicamente que la de rechazo, el que tuvo de niño un rechazo, ¿sí? Esa herida permanece en el inconsciente y después la va a proyectar en el hijo. Esto es inevitable. Por eso es tan importante que el adulto, adulto padre, adulto presidente, adulto juez, adulto diputado, adulto maestro, adulto. Sí. Adulto en toda su acción adulto, ¿sí? Y yo esto lo digo después de haber atravesado una historia familiar donde tuve que trabajar en mí, trabajar en la historia familiar, encontrarme con el Estado, con los organismos internacionales y bueno, y haber hecho todo un camino por el niño fue Una pelea de ¿cuántos años, Gabriela? Y bueno, claramente fueron más o menos 20 años. 20. Sí, pero para mí fue el cambio de paradigma de mi vida, porque como mamá me paré en lo que mis hijos necesitaban, no en lo que yo creía que necesitaban ellos. Entonces ahí es donde se abrió, donde la historia mostró lo que realmente es el interés superior del niño. O sea, en cada visita yo no llevaba lo que yo creía o lo que a mí me parecía, sino que me sentaba a mirar a mis hijos y ver qué era lo que ellos necesitaban. Y lo que un niño necesita, primeramente, es que papá y mamá vuelvan a estar en contacto con ese hijo, ¿sí? Cuando hay un conflicto, ¿sí? Si hay violencia, hay que trabajar en esa violencia, ¿sí? Es difícil, muy difícil, pero es tu responsabilidad como papá y como mamá. Y no seguir en una pelea, digamos, frontal, ¿sí? Pero en esto que uno por ahí como adulto no puede resolver, que lo tiene que ir a resolver en una terapia, ¿qué pasa con la justicia en estos temas? Y lamentablemente estamos muy todavía en la concepción filosófica del patronato de la infancia. Estamos hablando muchos años atrás. Bien. Tenemos muchas leyes no tanto, muy... ¿no? En realidad, está porque bien. si te pones a pensar, Gaby, Entiendo. vos sos Es lo que parte de ese cambio de paradigma. Exacto, yo soy Sos parte de ese cambio de paradigma. Sí, pero, es verdad. digamos, en la justicia todavía existe este paradigma. Nosotros, como sí, objeto el total, niño. total. Nosotros ¿no? estuvimos hace 2 semanas, estuvo sentada allí Constanza Lee. Constanza Lee, ella sufrió violencia, sus hijos sufrieron violencia. Hace 6 años que su causa está en la justicia salteña y todavía no pasó nada. Bueno, No Ahí conozco, está, no no- conozco no el caso, cambia. pero esto que vos traes con un caso, hay muchísimas Hay situaciones muchísimo. donde justamente esto que dice Gaby, al ser visto todo desde un adultocentrismo, ¿no? Que ese es también El parte término. del cambio de Sí. paradigma que tenemos que lograr, es salir de ese adultocentrismo para poder ponernos en el lugar del niño. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos sobre si se resolvió bien o mal una situación de un niño desde ese adultocentrismo? Total. En ningún momento los adultos pensamos, bueno, pero ¿alguien le preguntó a ese niño? claro, igual hay que tener ¿no? mucho coraje. Es Para tremendo. denunciar. No, Hay no, que no tener solamente para mucho denunciar, hay que tener mucho coraje para desandar tu camino como adulto y sentarte con el niño a que el niño te exprese lo que está viviendo, ¿sí? Es mucho lo que hay que trabajar en esto, muchísimo, muchísimo. Sí. Bueno, yo me siento muy feliz de estar acompañando hoy a Vero, la conozco desde hace muchos años, he visto todos sus cambios, o sea que me emociona No verla. hablemos de su cambio de cabello. Sí, porque No, eso no, tiene pero nada todos que sus ver con cambios, nada, el ¿eh? cambio que ven hoy afuera es el cambio que ella ha tenido Sí, internamente tal cual. y me emociona porque, bueno, hoy estar juntas trayendo conciencia sobre esto de una manera pacífica Total. también es muy importante. Es Constructiva. importante porque Constructiva, porque sí, esa es la idea. porque construir. digamos necesitamos generar la masa crítica, mover todas Sí. las estructuras psíquicas nuestras, Despertarnos. exacto, y poder despertarnos. decir, bueno, a ver, mira, una vez Leandro de Puy, un gran defensor de los derechos humanos que ha tenido la Argentina, me dijo, la deuda más grande que tiene la Argentina no es
con el mundo o no es con el Banco Mundial. Sino es con la niñez. Total. ¿No? Qué terrible, ¿no? Y necesitamos reparar eso para poder pensar en jóvenes, ¿no?, con la resiliencia y la transformación suficiente para que este país se pare donde Argentina debe pararse, ¿no? Pero bueno, necesitamos trabajar mucho en nuestros niños, trabajar mucho en los jóvenes. Yo cuando hablo de ellos, digamos, en un lugar me parte el corazón porque los hemos abandonado, a nivel institucional los hemos abandonado, y esto se los tenemos que decir. O sea, en algún momento lo siento, no te vi, no supe cómo hacerlo, y ahora necesito de tu historia para poder ver por dónde, ¿sí? En cierta manera, para decirle a los juristas principalmente, es poner en la ley la filosofía de derecho. Eso es lo que nos está faltando. Le decimos, Mavi, a la audiencia que están sentada con nosotros en nuestros estudios, Verónica Figueroa y Gabriela Arias Uriburu. Estamos hablando del proyecto Palanca y de una jornada que se va a dictar hoy en la Universidad Católica y por supuesto de otros temas más. Lo que quieran comunicarse, mandar consultas, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde y de qué manera lo pueden hacer, Mavi? 3875-012-350-354-858-977. Tenemos un video o un flyer, le decimos a los operadores a ver si lo podemos pasar, y como esto es radio y televisión, ellas le tienen que contar a lo que están escuchando por radio qué es lo que estamos viendo. A ver, ¿lo tenemos, chicos? ¿Qué dicen? Bien, ahí está la presentación de la invitación a esta conferencia, en la cual está Gaby como disertante principal, y después estamos Laurentina Nicasio, que no sé si la conoces, Marce, es una joven representante de derechos de niñas y de mujeres de comunidades originarias. Laurentina Nicasio es una joven activista por los derechos de las mujeres indígenas que viene haciendo un trabajo impresionante, así que Laurentina nos va a estar contando un poquito su trayectoria en materia de avance de derechos de infancias en comunidades originarias. Va a ser súper interesante este encuentro. Total. Entre Gaby, Sí. Laurentina y yo. Me siento totalmente halagada y feliz de poder estar en este espacio. Es gratuito. Es gratuito. Es gratuito, se pueden inscribir, va a tener certificación de la Universidad Católica. Ajá. Es en el aula magna, así que Campo Castañares es el lugar donde está el campo, digamos, el espacio de la universidad. Y en el aula magna vamos a estar ahí hoy a las 5 de la tarde, acompañándola a Gaby. Sí, y principal haciendo esto. Lo que yo voy a traer, estuvimos hablando anoche con Vero, es qué es realmente el interés superior del niño, ¿no? Y bueno, yo estaré ahí graficándolo a través de mi historia, a través de la cantidad de historias que me han llegado, donde hemos podido... Yo sé que no te gusta volver al tema, pero hay gente que no nos ve. Es verdad. O sea, hay gente que nos ve y que no sabe quién es Gabriela Arias Uriburu. Cortito, así pequeñito para los que no saben. Yo estuve casada con Imad Chaban, el padre de nuestros hijos, que en un divorcio, estábamos viviendo en Guatemala, nos estábamos divorciando y él en pleno divorcio desaparece con nuestros hijos. Nuestros 3 hijos eran muy pequeños y a los 3 meses recién supimos que estaban en Jordania, que es su lugar de origen. Y bueno, a partir de ahí se desarrolló toda una lucha para poder volver a verlos. Y ahí fue cuando yo descubrí a los niños, ¿no? Porque uno cuando es padre, cuando es madre, lleva a los niños a lo propio. Dice, bueno, yo quiero que mi hijo sea, yo quiero que mi hijo haga, Y a partir de ahí a mí se me rompió literalmente el corazón, donde no era lo que yo quería para ellos, sino lo que había que reparar para ellos, ¿no? Entonces generé una historia en el mundo única, porque generalmente los papás lo que hacen no es seguir confrontando o pedirle al juez que se ocupe de algo que tienen que resolver los padres, ¿sí?
Yo siempre digo que la justicia no es la vinculante, el vínculo le pertenece a cada papá y a cada mamá. Todo esto que te estoy diciendo es lo que la historia fue mostrándome y lo que yo fui compartiendo. Y hoy, bueno, estoy trabajando en reparaciones vinculares donde yo no concibo, y gracias a Dios que no lo concebí, de que sea el juez el que me permita a mí a ver al hijo. O sea, yo le dije al Estado argentino, ayúdenme para que mis hijos puedan saber que estoy viva. Y ahí es donde el Estado argentino, por primera vez, un gobierno en el mundo, puso todo para que... Lo tuyo crea un precedente importantísimo a nivel mundial, Pero ¿no? ¿sabes qué? En todos los sentidos, ¿no? En cómo un Estado tiene que intervenir, cómo una Cancillería, sus relaciones internacionales tienen que intervenir, cómo una embajada, lo digo hoy porque tenemos tantos argentinos en el extranjero y estoy teniendo tantos casos en el extranjero, donde todavía no tenemos una Cancillería argentina que está alineada a cómo se puede prevenir, porque la idea no es... Eso, Palanca hace lo mismo, trabaja en la prevención. Claro, es lo más importante la prevención. Que no pasen deberíamos tener crear protocolos, los canales, protocolos pero y desde la accionar prevención, ¿no? Y no es que, o sea, nosotros estamos trabajando pero desmedidamente para eso, pero no nos encontramos con un Estado que esté alineado, ¿sí? Entonces son muy pocas voluntades que van apareciendo, pero no son suficientes. Pero cuando esas voluntades cambian de lugar, claro, no funciona más el sistema, ¿me entendés? Claro. Entonces no puede ser. Por eso lo que Se tenemos van que a lograr, otro país, se acabó con todo. claro, lo nosotros que se necesitamos tenía. que este cambio de paradigma sea de toda de la Estado, sociedad, que sea sea una colectivo. cuestión de Estado. Tiene que ser una cuestión de Estado. ¿Cualquiera puede ir hoy a la charla? Sí, es abierta a todo el público. Estaba pensada, obviamente, como un mimo o un reconocimiento a estos más de 300 alumnos que vienen Hermoso. haciendo palanca, porque es también darles la oportunidad de hacerle preguntas a nivel de cómo fue el proceso legal justamente y todo lo que Gaby hizo con su recorrido. Va a haber alumnos de abogacía, de trabajo social, de relaciones internacionales, de psicología, de terapia ocupacional, de distintas carreras y distintos ámbitos de la Universidad Católica, pero también va a haber gente de tecnicatura de familia, va a haber todas las personas que tengan intereses y que vengan trabajando en este cambio de paradigma. Yo quiero decir algo muy importante, ¿no? Yo la conozco a Vero desde mucho antes y me emociona que ella haya estado siendo parte de un gobierno y que después ella se comprometió de tal manera, igual ya lo venía haciendo antes, pero se comprometió de tal manera que generó una fuerza de una acción que me emociona porque es lo que necesita la Argentina en todos los lugares. Porque si uno puede, digamos, formar parte y después volver y seguir en una dinámica que no completa lo que realmente necesita el país y principalmente nuestros niños y nuestros adolescentes. Así que yo, como ciudadana argentina, yo te quiero agradecer lo que haces, porque no es fácil, le está poniendo todo desde que se levanta hasta que se pone su vida. Está toda su vida expuesta ahí. Yo comparto con vos porque hablamos con Vero y dice estoy en los Andes, estoy acá, estoy allá, y le pone fuerza, gana, tiempo, realmente es maravilloso. Y es lo que necesitamos realmente en la Argentina, que siga. Hay mucha gente que lo está haciendo, pero necesitamos que esto sea multiplicador, porque el sistema no lo va a cambiar nadie que asuma. Esto yo lo tengo como muy en claro, sino que lo va a cambiar la gente. Así es. Entonces tenemos que trabajar desde ahí. La sociedad somos todos, Totalmente. desde el que está más abajo hasta el que está más arriba. Y hay sectores que necesitan de ayuda y para eso está el trabajo de ustedes. Yo les quiero cambiar de tema porque quiero saber. A ver, ¿qué quieres saber más? Estuvieron, Vero no estuvo en el anterior, pero estuvo Gabriela en Cachi, ¿haciendo qué? Bueno, ustedes saben que yo tengo mi corazón en Salta, ¿no? Entonces, estamos organizando viajes de sanación, viajes que se llaman rutas que sanan. Buscamos las tierras que tienen esa bondad de que cuando uno llega
la tierra y la oxigenación y todo lo que te ofrece, y para mí Cachi tiene esa bondad, ese milagro de que cuando llegas a ese lugar, hace que la cabeza principalmente tenga que rendirse. Y bueno, y entonces estamos utilizando, de alguna manera, estamos haciendo una sociedad con la tierra. Claro. Y la gente que llega, y bueno, entonces hacemos estos viajes donde hacemos constelaciones familiares, pues estoy formada en las constelaciones familiares. Y bueno, y todo el trabajo que también, y brindarle a las mujeres que viajan con nosotras. Ahora vamos a abrirlos a los hombres, porque nos pidieron algunos hombres poder viajar también, así que los vamos a hacer mixtos, para hacer un encuentro así muy fuerte, brindar las herramientas vinculares. Mirá que recibimos en este grupo que vinieron ahora, Cachi, mujeres con historias muy duras. Muy fuertes. Muy duras, ¿no? Y fue tan increíble el viaje, que lo decíamos con Paula ayer, que nadie habló de lo duro que fue su vida, porque ya estaba ahí. Y eso fue lo que traccionó la superación. Y en estos 3 días las mujeres se llevaron esa fuerza de superación. Primero hay que reconocer lo que te pasa para poder enfrentarlo, ¿no? Total. Es lo primero que hay que hacer. ¿Cuándo es la próxima? Porque la gente dice, pucha, me perdí la que fue en Cachi. ¿Cuándo es la próxima? Bueno, el año que viene volvemos a organizar? Cachi, que seguramente lo haremos en octubre, pero las que estamos organizando es la de Jujuy. Ajá, ¿cuándo va a ser? Seguramente va a ser en marzo del año que viene, del 2026, y vamos a estar trabajando esto que tanto nos cuesta, que es la integración de lo que somos. ¿Viste? Siempre hay en nuestro origen siempre hay confrontaciones, ¿no? Entonces, bueno, la tierra de Jujuy nos invita primero a tomar conciencia de lo que esta tierra, ¿no?, nos dio, y digamos, trabajar el original de la tierra con el migrante. ¿Sí? Que es muy importante, porque hay una división increíble, ¿no? Total. Entre clases sociales, entre forma de trabajo, entre el trato. Y esta necesidad de hermanar, ¿no? Entonces esto de respetar llegar al otro como un ser humano. Jujuy, viste que tiene, que ¿no? eso no se hace, Jujuy tiene digamos, ahí fue donde se encontró esto. Y entonces es tiempo para que la Argentina realmente, digamos, valore y honre, ¿no?, su origen, su primer origen, ¿no?, a sus primeros pobladores, que está además late en esa tierra, ¿no?, en Salta, en todo el norte del país, y lo migrante, ¿no?, España, los españoles, los italianos, todo lo que ha venido, ¿no?, de Europa, de la primera, de la segunda guerra, o sea, tampoco, no son migrantes que han venido hoy. Vinieron con un horror a la Argentina, y cómo la Argentina también los alojó, y gracias a ese migrante también están nuestras familias. Entonces es muy importante, yo te lo digo ya como consteladora familiar, porque esto se ve mucho en las constelaciones, cuando hay un abuelo que vino de España, o cuando hay un bisabuelo que vino de España, o ese conquistador que vino, ¿no?, y se quedó con una nativa del país, de la tierra, todo, ¿no?, lo que se unió ahí. Todo lo que se unió ahí. Entonces, eso es otra de las cuestiones más grandes que cruza toda la República Argentina, de norte a sur. Lo que pasa es que en el norte se centró todo, ¿no? Imagínate. Porque además toda la política también. Tenemos 9 etnias, Gaby, así que imagínate acá la diversidad tremenda de esos encuentros. Total. Acá me preguntan, dice, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos e ir al próximo? ¿Y dónde va a ser? Dicen Jujuy. ¿En marzo? Lo que pueden hacer es buscarme en las redes sociales, que yo contesto ahí inmediatamente, así que bueno, y me ahí buscan anticipando también y ahí cuándo vamos, es la próxima, dónde se y vamos tienen que mostrando dirigir. también lo que vamos haciendo. Y yo soy una mujer argentina muy agradecida al país, porque hice lo que hice gracias a lo que Argentina me dio y me da todo el tiempo. A mí me pasa un poco con Salta eso también. Muy agradecida, porque soy cordobesa, pero salteña por adopción. Yo fui el año pasado, el año pasado, en abril. Ahora, en la primera. Pasaron tantas cosas en este año.
Este año fui. Y la verdad que me encantó y fue una experiencia lindísima. Aparte es encontrarte con un montón de otras personas que están en las mismas búsquedas de sanación también. Y es genial porque te apoyas mutuamente. Me pasó algo re loco, una mujer que venía de otra provincia, porque vienen de todas las provincias, y además, de paso, conocen Salta, conocen las bondades de Salta, y eso también está buenísimo. Que después de que yo hice un comentario, conté una anécdota, se acercó y me dijo, yo, a través de tu anécdota te quiero decir que no la conozco a tu madre, pero yo te quiero decir que yo en este momento la honro a tu madre, sin conocerla, ¿no? Y yo pensaba, mi mamá, que no tiene idea de lo que yo estoy haciendo en este momento, está recibiendo en este instante la admiración y el reconocimiento de una persona que nunca la vio a través de lo que yo dije. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Porque ojalá logremos eso con nuestros hijos también, ¿no? Ojalá. Sí. Ojalá que así sea. Gracias por venir. Gracias a vos, Marcela. Gracias a vos, Marce. Eran Verónica Figueroa y Gabriela Arias Uriburu. ¿Usted las quiere ver, las quiere escuchar? Hoy a las 5 de la tarde va a ser la charla en la Universidad Católica de Salta. Ahora, si usted acaba de prender la tele, si se las perdió, no las pudo ver, no las pudo escuchar, no se haga ningún problema. Enseguida va a estar colgado en nuestro canal de YouTube la entrevista completa a partir de las 13, las partes más importantes de nuestro TikTok Marcela Jesús y escrita en la página web elexpresodesalta.com.ar.